Bueno, lo primero es señalar que soy una mujer feminista, abogada, experta en Derecho Constitucional y Derechos de las Mujeres, y en mi país, en mi querido país Costa Rica, fui ministra de la Mujer, defensora de la mujer y presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres. Ahora, con mucho orgullo y honor, en la Comisión Interamericana de Mujeres y con mis compañeras de MESECBI trabajando juntas, la Comisión Interamericana de Mujeres que presentó el proyecto de convención de Belén do Pará tiene instalado con la CIM un órgano, el órgano MESECBI, que tiene el seguimiento de Belén do Pará, que tiene además dos partes: los estados parte que le dan, que son las ministras que supervisan o que conversan para avanzar en los temas, y SEBI, que es el comité de expertas que hace sin las amarras que tenemos quienes trabajamos con el Estado, una mirada mucho más amplia de las cosas. Esto es un poquitito este tema. Miren, yo quería un poco reconocer también, porque cuando hablamos de todos estos temas tenemos que poner como el balance entre lo bueno y lo malo, porque si no parece que no estamos avanzando nada y nos puede dar una crisis por eso. Y reconocer que el Poder Judicial ha venido generando una serie de acciones estratégicas y que algo impacta en esto, pero el problema es tan estructural y tan grave que por eso es tan importante seguir investigando y profundizando en cada uno de los temas, pero sin olvidar que hay avances importantes. Quiero plantear algunos elementos de prevención. Primero, porque si para la prevención no entendemos el contexto, se nos pierde de vista una serie de elementos. Tenemos un contexto muy complicado de una crisis de salud, una crisis económica, una crisis de déficit de alimentos que deriva de la invasión a Ucrania. Es decir, toda esta coyuntura exacerba las formas de violencia y las debilidades de las personas en las relaciones. Es decir, se incrementan los ejercicios de poder y las subalternidades, y esto me parece que es un tema importante. No debemos dejar de señalar los discursos antiderechos que todas oímos cotidianamente y que tienen y pretenden una resistencia al avance de los derechos, que distorsionan lo que estamos haciendo, que se apropian de nuestros conceptos, es decir, que se apropien de la vida, de la integridad de quienes cuidan y que dejen y que interpelen todo lo que estamos haciendo en los avances de los derechos de las mujeres, que cuestionen género, feminismo, interseccionalidad. Ustedes no saben lo que nos cuesta en el marco de las negociaciones de los derechos de las mujeres avanzar cuando se está interpelando conceptos que definimos hace 20 años. Por eso celebro que la Conferencia de la Mujer se haya hecho en Buenos Aires y que se hayan vuelto a colocar estándares importantísimos, porque la interdependencia de los derechos es un tema absolutamente básico. No puedo dejar de decir que se va a hacer el Mundial y que esto, que genera enormes pasiones, exacerba la violencia contra las mujeres. Y cuando uno sabe las cosas, tiene que estar preparado para eso. Es decir, hay que hacer acciones de prevención y de cómo vamos a responder a esta situación. Yo aquí solo quisiera contarles una vez que hicimos un tema de una campaña, ahora que decía que hay que ponerle imagen a las víctimas y no porque parece que es un número. Cuando en uno de los mundiales, estando como ministra, hicimos una campaña donde poníamos el marcador del partido que se iba dando, y paralelamente íbamos reportando las llamadas que ingresaban a nuestra línea telefónica de las mujeres que iban en medio del partido reportando la violencia. Hay que hacer cosas así porque
Lo que pasa es que la violencia es tan naturalizada que ya nos parece un número y no una persona llena de sueños y de proyectos que es la que está afectada. ¿Cómo humanizar esto? Y a esto también le pongo el requisito de que para trabajar en los temas de violencia en derechos humanos pasa por el corazón. Sí, tiene una parte de razón, una parte de lógica, una parte jurídica, pero pasa sobre todo por el corazón, y esto me parece que es un tema que hay que seguir colocando en esta discusión. Entonces, bueno, colocar prevención, entender los contextos y las coyunturas es un tema absolutamente estratégico. Quisiera hablar de algunas de las recomendaciones que se han venido dando en el marco del informe hemisférico, donde vamos a hablar más tarde en un panel de estos indicadores y de otras fuentes, además a las investigaciones que hacen, que son los indicadores que tiene el MESECBI para poder recuperar la información. No hay forma de darle seguimiento a un instrumento tan poderoso como una convención si no generamos indicadores, porque de cada uno de los artículos que tiene el instrumento se generan una serie de información que se requiere cada 2 años, doña Luz Patricia, a los estados para que rindan el informe y poder señalar un poco qué está pasando. Y aquí hay mucha información, muchísima información relevante sobre los temas de femicidio y de tentativa de femicidio, y un elemento que quisiéramos compartir es cómo los casos que están judicializados, cómo hay un aumento de los casos de violencia a los casos judicializados. Y esto me parece que hay que hacer una reflexión. Sucedió también con el periodo de COVID, cuando analizábamos los 3 indicadores: la llamada al 911, la atención a los lugares de atención de violencia, que generalmente los tienen los institutos nacionales de la mujer, y la cantidad de casos judicializados, no coincidían los datos. Y bueno, me parece que esto es un tema que estamos colocando aquí en la reflexión. También el comité de expertas ha encontrado una serie de información que falta para medir los impactos de los estereotipos de género en la administración y en el acceso a la justicia. Y aquí es muy útil encontrar las resoluciones, así como decimos que hay resoluciones con estándares, siguen existiendo resoluciones sobre la base de estereotipos, de misoginia y de una desvalorización de lo femenino. Y por eso es tan importante los datos, de compartir este tema y de trabajarlo. En el tema de la legislación también podemos encontrar la necesidad de que la legislación sea integral. Inclusive MESECBI ha venido señalando la necesidad de recoger leyes de todas las formas de violencia en leyes integrales, porque la violencia es una sola. Lo que tiene son distintos ropajes con las que se viste para asistir al espacio político, al espacio público, pero es la misma forma de violencia, es la misma estrategia, son las mismas relaciones de poder, y en esto es importante entender esto y hacerlas visibles y ponerlos en un instrumento que tenga coherencia. Nuestra querida presidenta Marcela ya habló de la ley modelo interamericana para prevenir, sancionar la muerte violenta de las mujeres y las niñas, y también lo que se está haciendo, la guía para la aplicación de dicha ley modelo, que tiene una serie de tips y estrategias prácticas para su intervención. Otro elemento que quisiera colocar en todos estos documentos que se han venido generando, tanto en el MESECBI como en el CEBI, tiene que ver con la necesidad de la correcta tipificación del feminicidio. Y la correcta aplicación tiene que ver con lo que se llama tipos penales en blanco.
Y aquí ha habido una enorme discusión. Recuerdo que hemos hecho grandes leyes y al momento las aprobamos y después llegan y la impugnan por un tipo penal en blanco. ¿Cómo recuperar una dinámica distinta de un delito que no es el común y cómo hacer y bloquearlo y salvarlo de que no corra riesgos de, digamos, de relativismo, de subjetivismo en los tipos penales, pero también en la interpretación, cómo podemos tener elementos objetivos que permitan acreditar el delito. El otro tema son la necesidad de que cuando se da la noticia de una muerte de mujer, esta muerte de mujer pueda ser investigada como una víctima de femicidio como punto de partida y no al revés, y no abrir lo general y después empezar a encontrar que sí podía haber una investigación, o sea que sí podía derivar del concepto de femicidio y eso es una recomendación que se ha hecho en este sentido. Hemos hablado mucho de las familiares de las víctimas. Hemos conversado sobre la necesidad de no revictimizarlos y me parece que también de cómo pueden tener las víctimas y las familiares una inserción distinta dentro de la lógica y el modelo del derecho penal que tiene toda la América Latina. Cómo hacer para incluir dentro de la lógica de las garantías las necesidades de la protección de las víctimas y el espacio para decir, hablar, participar, y esta coexistencia no es excluyente, pero requiere de algunas acciones estratégicas. Por ahí una ley de víctimas podría ser una estrategia importante en este proceso. El otro tema es que en los procesos de judicialización debe de quedar absolutamente claro la prohibición de la conciliación, la mediación, el preacuerdo y otras alternativas diversas a la resolución del conflicto penal, la suspensión del juicio a prueba, la aplicación de criterios de oportunidad o desistimiento, la conmutación de pena. Es decir, aquí existe una fundamentación de las relaciones de poder diferenciadas que impiden realmente poner a las víctimas en situación de riesgo a hacer una negociación. La necesidad de mirar las nuevas formas de violencia, insisto, que son otros ropajes, pero que encuentran su fundamento en la Convención de Belén do Pará. Termino señalando dos elementos. Uno, la interseccionalidad. Tenemos que aprender a entender las miradas diferenciadas de las mujeres indígenas, de las mujeres rurales, de las mujeres LGTB, de las de discapacidad. Es decir, si no le entendemos que esta condición exacerba las formas de discriminación, las violencias. Por ejemplo, muchas de las mujeres con discapacidad llegaron a la discapacidad fruto de la violencia que se ejerció contra ellas. ¿Cómo no entender esto y cómo no mirarlo e interpretarlo en la aplicación de las normas? Y termino ahora sí señalando en esta lógica también de la interseccionalidad que todas las mujeres tienen que contar. Ahora que Fabiana contaba el cuento de Caníbal, que me invitaron a hacer la presentación tanto en México como en Washington, encontraron cuando se da la investigación más de, no sé, 30,000 huesos humanos ahí enterrados debajo de la casa de este hombre, no sé si se le puede decir hombre, de este caníbal, y no habían denuncias de estas mujeres. La denuncia de la última mujer se hace porque su esposo es un policía, pero de las anteriores no habían, no importaban, no las buscaron, no pusieron la denuncia. No puede ser que no importen las mujeres, no puede ser que no importen y que luego vengamos a decir, o sea, más de 30 mujeres fueron las que perdieron la vida, que importen todas, y por eso la interseccionalidad es muy importante. Y bueno, finalizo haciendo una oda a la resiliencia de las mujeres. Si estamos en esto es porque creemos en que las mujeres pueden salir de esto.
Hay alternativas para hacerlo. Hemos visto historias de mujeres que estaban sumidas en la más profunda violencia y que lograron, en medio de procesos, de acompañamientos, de reivindicaciones, de que su vida contaba y de que accesó la justicia y que tuvo respuestas y de procesos psicológicos de acompañamiento, encontramos mujeres renovadas que están haciendo de su vida una vida distinta y además haciendo de su vida de las familias, porque las mujeres cuando están bien rebalsan todo eso de forma inmediata en las familias. Así es que esto es una apuesta a que la transformación de ellas es posible, pero requiere del aporte de cada uno de los roles que estamos jugando. Gracias.